Hola comunidad, el día de hoy regresamos nuevamente con la sección de Mundo Fantasmal, en donde relataremos las historias que le suceden a personas día con día, así que si tú tienes alguna anécdota de terror no dudes en escribirlo en los comentarios, que cada viernes estaré subiendo un video de esta sección. Sin más que decir, comencemos. Lo que les pasó a esos 4 amigos en las montañas de Constanza no fue algo que pudieran olvidar, por más que lo intentaran. Habían planeado ese viaje como una escapada sencilla de fin de semana. Alejarse del ruido, del estrés, de todo. Querían silencio, frío, monte, y lo encontraron. Demasiado. Llegaron al atardecer, cuando el cielo comenzaba a oscurecerse detrás de los árboles altos y cerrados que rodeaban la zona. El lugar era perfecto. No había señal, no se escuchaban autos, ni voces, ni nada que recordara al mundo de donde venían. Solo viento, hojas y ese silencio profundo que al principio relaja, pero que con el paso de las horas empieza a pesar. Armaron la tienda, encendieron una fogata y comenzaron a beber. La primera noche transcurrió como cualquier otra. Risas, música saliendo de un celular con poca batería, historias absurdas que se mezclaban con cuentos de miedo que ninguno tomaba demasiado en serio. Todo era normal. Hasta que dejó de serlo. Fue uno de ellos el primero en notarlo. Se quedó en silencio de repente, mirando hacia la oscuridad del bosque. Oigan, ¿escucharon eso? Los demás callaron. Al principio no había nada. Solo el crepitar de la fogata. Y entonces se escuchó un sonido seco. Crack, como una rama partiéndose bajo el peso de algo. Luego otro. Crack, crack. Parecía el paso de alguien caminando sobre hojas secas. Lento. Sin prisa. Es un animal, dijo uno, tratando de sonar seguro. Pero nadie respondió. El sonido volvió. Esta vez más cerca. Uno de ellos tomó la linterna y apuntó hacia los árboles. La luz se abrió paso entre troncos y sombras, pero no había nada. Ni un reflejo, ni un movimiento, ni un par de ojos brillando. Solo bosque. Decidieron ignorarlo. Volvieron a sentarse. A hablar. A reír, aunque ya no con la misma naturalidad. Pero el monte ya no se sentía igual. El silencio cambió. Se volvió más denso. Más atento. Esa noche se fueron a dormir más temprano de lo planeado. Se metieron en la tienda, cerraron bien y dejaron la fogata encendida afuera. Nadie lo dijo, pero todos querían que hubiera luz. Pasó el tiempo. Nadie sabe cuánto exactamente. Hasta que uno despertó. No supo por qué. Solo abrió los ojos. Y escuchó. Crack. Crack, otra vez. Pero ahora no venía de lejos. Venía de todos lados. Alrededor de la tienda. Los demás también se despertaron. Nadie habló. No hacía falta. Los pasos rodeaban la lona. Lentos. Constantes. Como si algo estuviera caminando en círculos. Crack, crack, crack. Uno de ellos encendió la linterna. La luz tembló. Parpadeó. Y entonces, se escuchó la voz. ¿Puedo pasar? No era un grito. No era un susurro. Era una voz clara. Humana. Demasiado cerca. Dentro de la tienda, los 4 se quedaron completamente inmóviles. Nadie respiraba fuerte. Nadie se movía. El silencio que siguió fue peor que la voz. ¿Es alguien jugando?, murmuró uno, con la voz rota. Pero nadie se rió. Afuera, los pasos se detuvieron. Por un segundo. 2. Y entonces,
Ya estoy aquí. Esta vez la voz no sonó afuera. Sonó, junto a ellos. La linterna volvió a fallar. La luz se hizo débil, intermitente. Afuera, la fogata bajó de golpe, como si algo le hubiera quitado el aire. Y entonces lo sintieron. Algo tocó la lona. Desde afuera. Una presión leve al principio. Después un deslizamiento. Lento. Como una mano recorriendo la tela. De arriba hacia abajo. Sin prisa. Como si supiera exactamente dónde estaban. Uno de ellos gritó. Y eso rompió todo. Salieron de la tienda como pudieron, tropezando, empujándose, sin mirar atrás. No recogieron nada. No apagaron la fogata. No dijeron una sola palabra. Solo corrieron. Corrieron hasta el carro con el corazón golpeándoles el pecho, con la sensación clara de que si se detenían, si volteaban, algo iba a estar justo detrás de ellos. Esa noche se fueron. No hablaron mucho durante el camino. Nadie quiso ser el primero en decir lo que todos estaban pensando. Al día siguiente, con el sol alto y el miedo un poco más lejos, decidieron volver. Tenían que recuperar sus cosas. El campamento estaba exactamente como lo dejaron. La tienda, la fogata apagada, las mochilas. Todo. Menos una cosa. El suelo alrededor de la tienda estaba cubierto de huellas. Muchas. Demasiadas. No eran de un solo tipo. No eran claras. No eran normales. Eran largas. Deformes. Algunas parecían hundirse más de un lado, otras se estiraban como si algo hubiera arrastrado parte de su peso al caminar. Y lo peor, rodeaban la tienda. En círculos. Una y otra vez. Como si algo hubiera estado caminando ahí toda la noche. Nunca volvieron a ese lugar. Y con el tiempo, dejaron de hablar del tema. Pero hay algo en lo que los cuatro coinciden. Esa noche, en medio del monte, cuando no había señal, ni gente, ni nada alrededor, no estaban solos. Sin duda alguna esto es algo aterrador. Imagínate que te hubiera ocurrido a ti, en medio de la nada, donde los únicos que los pueden escuchar son sus amigos y ustedes mismos. Pero bueno, ahora pasemos a un realto que le ocurrió a un chico en un pueblo un poco alejado. Esta historia me la contaron hace tiempo, y créeme, no es de esas que se olvidan fácil. Dicen que un hombre regresaba de trabajar en el conuco, ya era tarde, de esas noches en las que el cielo está completamente oscuro y el camino parece tragarse la poca luz que queda. El sendero era de tierra, sin una sola lámpara, solo acompañado por el sonido constante de los insectos, y el crujir de sus propios pasos, aunque, según él mismo contó después, hubo un momento en el que esos sonidos comenzaron a desaparecer poco a poco, como si todo a su alrededor se hubiera quedado en silencio, como si algo estuviera escuchando. Todo parecía normal, hasta que lo vio. Ahí, en medio del camino, había un saco, grande, viejo, de esos que se usan en el campo para cargar cosechas. Estaba tirado de una forma extraña, no como si alguien lo hubiera dejado caer, sino como si lo hubieran colocado ahí, esperando. El hombre pensó que alguien lo había dejado olvidado, no le dio mucha importancia al principio, incluso siguió caminando unos pasos más, pero algo en su mente le hizo detenerse. No fue curiosidad, fue una sensación rara, como si algo le dijera que debía volver a mirar. Volteó de nuevo. El saco seguía ahí, inmóvil, pero ahora ya no le parecía tan inofensivo. Entonces decidió acercarse, tal vez para quitarlo del camino a ver qué tenía dentro.
Pero mientras más se acercaba, más pesada se sentía la atmósfera, como si el aire se volviera más denso, más difícil de respirar. Había algo que no cuadraba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo notó. El saco se movió, muy leve, casi imperceptible, pero suficiente para que el cuerpo se le helara por completo. El hombre se quedó completamente quieto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y un sudor frío bajarle por la frente. Pensó que quizá era algún animal atrapado, pero entonces lo escuchó. Desde dentro del saco, una respiración, lenta, pesada, profunda, como si algo dentro estuviera agotado, o esperando el momento adecuado, y lo peor, es que esa respiración no sonaba como la de ningún animal que él conociera. El silencio alrededor se volvió insoportable, ni insectos, ni viento, nada, solo esa respiración. El hombre dio un paso hacia atrás, pero en ese instante, juró haber escuchado algo más, un susurro muy bajo, casi imposible de entender, pero lo suficiente para distinguir una palabra, su nombre. Y justo en ese momento, el saco se levantó. No se abrió, no se rompió, no dejó ver qué había dentro, simplemente se levantó completo, como si algo, o alguien, estuviera de pie dentro de él. La tela se estiró de una forma antinatural, marcando una silueta que no parecía completamente humana, demasiado alta, demasiado rígida. Eso fue suficiente. El hombre salió corriendo sin mirar atrás, no quiso saber qué era, no quiso comprobar nada, pero mientras corría, sentía que algo lo seguía, no escuchaba pasos, pero sí esa respiración, cada vez más cerca, más pesada, más desesperante, incluso, en un momento, sintió como si algo rozara su espalda, como si una mano, o algo parecido, hubiera estado a punto de alcanzarlo. Corrió como nunca en su vida, hasta llegar a su casa, sin aliento, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera salirse. Cerró la puerta de golpe, y se quedó en silencio, escuchando, durante varios segundos, no hubo nada, hasta que, desde afuera, escuchó algo, un leve arrastre, sobre la tierra. Esa noche casi no durmió, y cuando por fin logró cerrar los ojos, soñó con el saco, pero no estaba en el camino, estaba dentro de su casa, de pie, en una esquina, respirando. Y al día siguiente, regresó al lugar, pero no solo, fue acompañado de varios vecinos, querían ver si aquello tenía explicación, pero cuando llegaron, el saco ya no estaba, no había rastro de él. Lo único que encontraron, fueron marcas en la tierra, como si algo pesado, hubiera sido arrastrado, lentamente, hacia el monte. Uno de los vecinos notó algo más, huellas, pero no eran de animal, ni de persona, eran irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado, pero también, como si por momentos, hubiera caminado. Nadie dijo nada por un buen rato, hasta que un viejo del lugar, uno de esos que han vivido toda su vida ahí, habló, y lo que dijo, se le quedó grabado a todos. Eso no era para que lo tocaras, porque hay cosas que no quieren que las encuentren, quieren que tú te acerques, y cuando lo haces, ya saben quién eres. Después de ese día, el hombre nunca volvió a pasar por ese camino de noche, pero dicen que no fue suficiente, porque semanas después, comenzó a escuchar esa respiración, dentro de su propia casa, y algunas noches, alguien, o algo, arrastra un saco, justo afuera. Desde entonces, nadie se detiene cuando ve algo extraño en ese camino, porque dicen que a veces, el saco, vuelve a aparecer, pero ya no siempre está en el mismo lugar, y a veces, no está vacío.
Pero bueno, esta historia es completamente real, fue un hecho aterrador que vivió esta persona, pero bueno, hasta aquí llegamos con este video, espero que les haya gustado, les recuerdo que todos los viernes estaré subiendo estos relatos aterradores, comenta el tuyo y nos vemos hasta el próximo video, linda noche.